Amados, les quiero invitar que busquen el Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y cuando lleguen al capítulo 1, vamos a leer los versículos del 30 al 33. Lucas 1, versículos del 30 al 33. Cuando lo encuentren, por favor, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la palabra. Le damos lectura a este pasaje y entonces nos presentamos en oración. Lucas 1, versículos del 30 al 33. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la Escritura: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oremos. Señor, en esta mañana pedimos tu entendimiento, tu iluminación, tu sabiduría. Abre la palabra a nuestras mentes y nuestros corazones. Espíritu Santo, habla en lo más profundo de nuestro ser y que escuchemos tu voz en esta mañana. Señor, habla, oh Dios, porque tu pueblo escucha. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ven sentarse. Gloria a Jesús. Esta mañana vamos a hablar de una mujer llamada María, una muchacha joven que le pasó algo muy extraordinario. Dios la llamó a hacer algo muy extraordinario de su hijo Jesús. Y vamos a ver lo que eso significa para usted, para mí y para cada uno de nosotros en esta mañana. Como todos conocemos de esta historia, María era una muchacha joven comprometida con un hombre llamado José en matrimonio, y conforme al texto bíblico se le acerca el ángel Gabriel y le dice a María que va a concebir un hijo. Imagínense la sorpresa de María, porque ver un ángel solamente es un poco impresionante, ¿verdad que sí? Pero el mensaje que Gabriel tiene es aún más sorprendente. Vas a concebir. Y como nosotros conocemos, tomó esto por sorpresa a María, porque dice: pero ¿cómo voy a concebir? Pero si yo no he conocido hombre, todavía no soy una mujer casada. Pero el ángel añade una tercera cosa, dice: no solamente vas a concebir y no solamente vas a tener un hijo, va a ser grande. No, cuando uno entiende estas cosas en términos humanos, uno dice: esta va a ser la estrella de Hollywood o algo así, ¿verdad? Una personalidad, un hombre reconocido, ¿qué será? Pero es un ángel el que le está hablando. Ciertamente no puede ser que él va a ser grande en la farándula. ¿De qué estará hablando? Y esto es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando Dios nos habla. La gente corre donde mí: pastor, el Señor me dijo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Imagínense esa joven ahí con todas esas preguntas. Sorprendida, aturdida, porque ella no sabe lo que Dios va a hacer. Y usted y yo tampoco sabemos. Dios nos ha llamado muchas veces a hacer cosas extraordinarias, cosas que usted piensa que usted no puede hacer. Y eso es lo que le pasaba a María. Pero ¿cómo va a ser? Que yo voy a hacer eso. Pero si yo soy una muchacha muy joven y soy pobre y soy inexperta, ¿cómo yo voy a ser la madre de un hombre que va a ser grande? Tantas interrogantes que tenemos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos toca, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Pero mire lo que pasa, hermano. Que si Dios nos pide o nos dice o nos muestra que va a hacer algo extraordinario en nuestras vidas, en realidad usted y yo no tenemos que preocuparnos.
Y llegó un momento que María lo entendió y dijo, bien, no tenemos que preocuparnos porque si Dios dice que lo va a hacer, Él es el que lo va a hacer y no es tú y yo. ¿Cómo se va a resolver este asunto? Tampoco es tu problema porque Él lo va a resolver de una manera u otra. Lo que pasa es que a nosotros como que nos pica la curiosidad y queremos saber los detalles. Y Dios muchas veces nos muestra algo, pero es para que tú estés en alerta, para que tú cooperes con Dios, que tú colabores con el Señor. La Biblia dice que somos colaboradores, pero eso no quiere decir que tú eres el que inicias esto, que tú eres el que diriges esto o tú eres el que logras esto. Dios solamente está diciendo, te voy a usar para hacer algo muy bello, muy precioso. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Pues muchos de nosotros, amados hermanos, somos como María. Nuestra primera reacción es que nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿pero quién soy yo? ¿Se acuerdan? Esa fue Moisés. ¿Quién soy yo? Yo no soy una persona ilustre, yo no soy una persona con títulos, yo no tengo dinero, no tengo posición, no tengo estatus social. Ciertamente te equivocaste, Señor. Y uno mismo se descualifica. Pastor, no puede ser que Dios me esté llamando a mí, que llame a otra, porque yo conozco muchas mujeres más capaces que yo, con mucho más talento que yo. Pero María, el ángel te dijo que eres tú. Tú eres la favorecida, tú eres la escogida, tú eres la llamada. ¿Cómo va a ser? La contestación que voy a dar es un poco difícil, así que prepárense. Realmente lo que usted piensa no cuenta. Lo que usted piensa de usted mismo no cuenta. Cuando Moisés le dijo al Señor, yo soy niño, no te preocupes que vas a poner tu hermano mayor al lado tuyo. No sé hablar, no te preocupes que te voy a dar un profeta. Que no sé hacer esto, no sé hacerlo, no te preocupes que yo tengo la solución. Si yo dije que eres tú, eres tú. ¿Quién eres tú para descualificarte y decir que no cuando yo soy Dios y te he dicho, eres tú? Habla Jehová. Milna empezó el devocional esta mañana diciendo unas palabras muy bellas, muy hermosas. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que demos el primer paso. Que des un paso. Que digas, sí, Señor. ¿Tú sabes cómo esta muchacha contestó? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Me pongo a tus manos. No sé cómo lo vas a hacer, pero Señor, glorifícate. Si esta es de bendición para los demás y bendición para tu pueblo, y si esta es para exaltar tu nombre, así se ha hecho. Yo estoy dispuesta y disponible. Cuenta conmigo. Ruth cantaba en ese cántico muy precioso y decía, algo tremendo, algo bello, algo nuevo el Señor va a hacer con nosotros. Siento su viento, siento las corrientes de agua. El problema es que muchas veces las cosas no pasan porque nosotros somos la piedra de tropiezo. Y todo porque no podemos creer que Dios nos va a usar a nosotros. Usted no me conoce a mí. No sabe dónde yo he estado. No sabe lo que yo he hecho. Mira lo que te voy a decir esta mañana. Tal vez yo no sé nada de esos detalles. Tal vez no conozca todos los detalles. Pero el que te llamó, los conoce. El que te está hablando sabe de dónde tú vienes. Y también sabe para dónde tú vas. La que no sabe para dónde tú vas eres tú. Dios te va a dirigir a donde tú tienes que ir. Hermano, y por eso los israelitas se pasaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Contendiendo con Dios. En vez de decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cruzar el desierto, vamos para adelante. ¿Para dónde voy? ¿Para el norte? ¿Para el este? Yo voy. Ahí está. Y se acabó. ¿Pero qué va a pasar si tomo el este, pastor? Dios te va a mostrar en el camino. Dios te va a hablar en el camino. Dios te va a confirmar en el camino. Tú no te preocupes por eso. Tú da el primer paso. Si Dios te dice haz esto, hazlo.
¿Cuánta gente me dice, yo siento esto, que el Señor me está hablando, pero yo no estoy segura, yo no creo? No. Si no es Dios mismo el que baja y me habla. ¿Pero quién te está hablando a ti? No es Dios mismo. Da el primer paso. Empieza a actuar en fe. Amados hermanos, nosotros los viejos usábamos la palabra obediencia. Cuando tú empiezas a caminar en fe, es obedecer a Dios. Abraham aprendió eso, Josué aprendió eso, Moisés aprendió eso, tú y yo. Si queremos que Dios nos use, tenemos que aprender eso. Ahora te lo voy a poner un poquito más difícil. Esto no tiene que ver que si Dios te llamó al ministerio o no. Hay gente que está pidiéndole al Señor que arregle su vida, que arregle su matrimonio, que haga unos cambios. Magnífico. Cuando Dios te hable, da el primer paso. Si no das el primer paso, no puedes dar el segundo. Si no das el segundo, no puedes hacer el tercero. En cadena. Si tú le pides al Señor que te ayude con algo y el Señor te dice, haz tal cosa, hazlo. Ahí la gente discutiendo con Dios. Pero ¿y cómo esto me va a ayudar a mí? No lo entiendo. El que entiende es Dios. Tu trabajo y el mío es confiar en el Señor. No escucho. Yo oí un amén, pero no escuché mucho. Vamos a ver cómo pasó todo esto. Le están pidiendo a María que sea madre. Y madre de un hijo. De un hijo que no es de José. ¡Qué escándalo! ¿Cómo va a ser eso? Dice la muchacha. No te preocupes, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ay. ¿Cómo yo le explico esto a los demás? ¿Cómo yo le explico esto a José? Si José se entera de esto, no se casa conmigo. Cuando Dios te empieza a hablar y a pedir que hagas cosas, se complica tu vida. Pero María dijo, yo soy tu sierva. Yo dije que te seguiré. Dije que voy a hacer tu voluntad. Cuenta conmigo. ¿Saben lo que pasó? José, el novio, tuvo un sueño. Y en el sueño el Señor le habló, ¿verdad que sí? Y le dijo, no dejes a tu novia. Lo que yo le estoy pidiendo es de Dios. Y sí, va a tener un hijo en su vientre. No es tuyo, pero es mío. Así que tú te quedas con ella. Y José es un otro hombre de Dios. José pudo haber sido otra persona que dijo, no, me faltó el respeto, bla. Pero José dijo, tú eres el Señor. Hágase su voluntad. Y estos dos muchachos se casaron. María queda embarazada. Va a tener este niño. Viene el alumbramiento. Pero a ella se le dijo que va a ser un rey. Grande. Y nosotros, los seres humanos, cuando alguien grande va a nacer de una familia, como cuando nació los niños de las princesas estas allá en Inglaterra, ¿verdad? Eso está en todos los televisores y en todas las revistas. Alguien de la realeza nació. Imagínense cuando nace el rey del universo. Y que en aquella época no hay Facebook y no hay Twitter. Yo no sé lo que María está pensando, pero yo me imagino, wow, este es el rey, esto tiene que ser algo tremendo. Y nació en un establo. Porque no había ni un cuarto para la muchacha. Cosas no hacen sentido, ¿verdad? No se preocupe que va a hacer sentido ya mismo. Ninguna mujer quiere estar en un establo dando a luz a su hijo. Ninguna. Ella tuvo que hacerlo. Porque ella le dijo al Señor que sí. A veces el Señor te pide cosas y son cosas difíciles. Usted lo que tiene que hacer es sujetarse y decir, Señor, glorifícate. Todo el mundo cree que esto es como el evangelio que te hablan en el televisor y en YouTube. Todas son bendiciones y fiestas. Yo te estoy diciendo que esto es un camino difícil. Es el camino de la obediencia. Y nace el niño.
Y cuando nace el niño, yo imagino que todo el mundo fue a mirarlo a ver si se parece a un rey. Pero es un niño igual que los demás. No hay mucha diferencia. Lo tocas y es un niño humano. Nadie, mirando al niño Jesús, puede pensar, oh, este es el rey. Este es el rey del universo. ¿Qué será lo que pretende Dios con esto? Dice que viene, dice que va a nacer, dice que va a caminar en medio nuestro, pero no parece ser un Dios. Se parece a uno de nosotros. Dios está encubierto. Dios está encubierto de tal manera que cuando lo miramos, es otra persona más. No se distingue. No podemos hacer ninguna diferencia. María lo mira y dice, ¿qué será esto? Las cosas no hacen sentido. Pero de momento aparecen 3 hombres de Oriente y le dicen, ¿dónde está el rey? ¿Tú dices el que nació en el establo? Sí. Pues míralo aquí, pero ¿por qué tú le llamas rey? Porque hemos visto su estrella desde el Oriente. María era una mujer muy prudente, siempre se quedaba callada, guardaba todas las cosas en el corazón, las escuchaba todas. Y hacía como la hermana María ahí, estaba tomando nota. Hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Cuando Dios te habla, cuando el Espíritu de Dios te muestra algo, apúntalo. Porque Dios va mostrando las cosas poco a poco. Y tú vas montando la pantalla, el cuadro, hasta que finalmente tú ves el cuadro de lo que Dios te quiere decir. Y muchas veces falta una piececita, pero la piececita te la da Dios también. Y es algo glorioso cuando tú empiezas a ver el cuadro divino. Y de momento María dice, espérate Señor, yo necesito confirmación de que este niño es el rey. Está leyendo esto de los 3 sabios de Oriente. Está leyendo la historia de la estrella en Oriente. Pero yo necesito confirmación. Y de momento se aparecen un grupo de pastores que vienen del campo. Porque los pastores estaban en el campo. Y los ángeles descendieron y le dijeron, ha nacido el niño rey. ¿Dónde está? Está allá abajo. Y se fueron a verlo. Y aquí está esta madre joven, con una promesa, con un llamado, mirando todo esto. Y ella tiene que observar a este niño crecer y ver en lo que él se va a convertir. ¿Y saben lo que pasa? Que el niño crece y se hace un líder. Se hace un líder tremendo. Mire, de ahí en adelante José ya no está en el cuadro. Muchos dicen que murió. Dicen que murió cuando Jesús tenía como 12 años. Y Jesús asumió el liderato de su casa, de su madre, del cuidado de su madre y de sus hermanos y sus hermanas. Pero Jesús no era un líder cualquiera. Nos enseñó un liderato distinto. Era un liderato que venía a servir a los demás. Y si Jesús nació en un establo, ¿te acuerdas que les dije que eso tiene un significado? Si Jesús nació en un establo, pobre, en un ambiente humilde, sin mucho, sin nada, sin ninguna gloria, y eso se llama la humillación de Dios. Dios se hizo humilde, porque Dios pudo haber llegado con toda su gloria, pero escogió despojarse de todo lo que él tenía. Y como Jesús nació entre los pobres y tuvo una mamá, una madre que era madre soltera, que también era pobre y necesitada, era viuda, Jesús se dedicó toda su vida al ministerio con las viudas, con los necesitados y con los pobres, con los ciegos y con los enfermos, con los que no tenían nada. Jesús fue y él fue su ayudador. Los ricos y los pobres no mezclaban. Ni los sanos ni los enfermos mezclaban. Cuando habían fiestas solamente eran para los grandes y los ricos y la gente conectada, ¿verdad que sí?
Todavía pasa así muchas veces, ¿verdad? Cuando no te invitan a una actividad y te dejan fuera, tú dices, invitaron a todos los grandes, a mí me dejaron fuera. Parece que yo no importo, parece que yo no soy importante, parece que yo no significo nada. Pero Dios se acuerda de ti. Dios nunca se olvida de ti. Y dice Jesús que va a haber una fiesta en el cielo y allí van todos los grandes. Todos los grandes están invitados porque vas a ir tú y yo y vamos a celebrar las bodas del Cordero. El mundo se olvida de ti y de mí. Pero lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios. Oiga, y María veía a su hijo y cómo él cuidaba de ella y a sus hermanos y cómo él cuidaba a los necesitados. Y Dios nos llamó a nosotros a ser como Jesús. Y Dios nos llama a nosotros para capacitarnos para ser como Jesús. Y tú y yo fuimos llamados a ministrar al necesitado. Y no solamente al enfermo, sino al pobre espiritual, al necesitado espiritual, al que necesita de Jesús, al que necesita de salvación. Tú y yo estamos llamados para ministrarle a esas personas. Lo que pasa es que muchos de nosotros decimos, ¿quién yo? No, yo no. Eso le toca a otro. Yo no tengo ningún llamado. Eso le toca al pastor o a algún líder en la iglesia. Pero yo no fui llamada a eso. Ahí es donde nos equivocamos. Todos fuimos llamados a seguir a Jesús. Todos fuimos llamados a seguir a Jesús. Pero este hombre crece en estatura, multitudes lo están siguiendo, gana popularidad, todo el mundo está hablando de Jesús. Y ahora hay un movimiento que dicen, este maestro es tan tremendo, ¿por qué no lo hacemos rey? ¿Por qué no lo hacemos rey de Israel? Y Jesús combate este impulso constantemente. Y Jesús dice, no. Yo no nací para eso. Pero esta tensión es tan grande que cuando los fariseos y los enemigos de Jesús lo quieren destruir, esa es la misma causa, la misma alegación que utilizan para crucificarlo. Y le dicen a Pilato, este Jesús se cree que es el rey. Y esto es un gran problema para Roma, porque este hombre se subleva, tiene multitud de seguidores y representa una amenaza al gobierno romano. Pilato lo trae, lo interroga para ver si es cierto. Jesús calla y le dice a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dice, si tú lo dices, si tú lo dices. Pero entonces le dice a Pilato, lo único que yo quiero que tú sepas es que mi reino no es de este mundo. Pero Pilato no entiende. Y Pilato consulta a su mujer y su mujer le comparte a Pilato que Dios le habló y le mostró que Jesús es inocente. Y Pilato está convencido que este hombre es inocente. Pero los fariseos y los judíos quieren que lo crucifiquen y como ustedes conocen, crucifican a Jesús. Y Jesús muere. Pero Jesús muere voluntariamente, porque vino a servir. Vino a servir al pobre, al necesitado, a la viuda y al huérfano. Y entregó su vida por los que necesitábamos salvación. Y en la cruz Jesús hace su último acto de servicio a la humanidad. Y todo lo vemos en la cruz, allá en el Calvario. Está en la cruz porque te ama, está en la cruz porque me ama, está en la cruz porque nos ama. Y porque Jesús se dio en servicio
en obediencia. Y porque obedeció hasta la muerte, Dios lo resucitó y lo levanta al tercer día. Pero cuando lo resucita, amados, dice Jesús que le fue dada toda autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice la Biblia que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y dice que ante el nombre de Jesús toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Dios lo ha hecho rey. Rey de tu vida, rey de tu vida, rey de mi vida. Cumpliendo la promesa profética que le hizo a María, tu hijo será el rey. Y no es cualquier rey. Es conforme a ¿qué? A la casa de David. Será un rey eterno. Y esto es increíble, hermano. En esta tierra los reinos suben y bajan. Los reinos nacen, se desarrollan, escalan, tratan de tener dominio y de momento colapsan. Pero Dios dice que el reino de Jesús no dejará de ser. En esta tierra, en esta humanidad, los reyes y los emperadores se levantan, se creen que son grandes, tratan de conquistar el mundo, pero mueren, se enferman, los matan y dejan de ser. Pero este rey, llamado Jesús, no se muere, no se enferma y vive para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra y su reino nunca pasarán. Imagínese usted, María, contemplando con sus ojos todas estas verdades, entendiéndolas muchos años después, porque eso es lo que pasa en la vida cristiana. Dios me habló a mí unas cosas cuando yo tenía 20 años de edad, y ahora a los 60 y algo es que yo empiezo a entender unas cosas. Muchas veces las profecías en la Biblia, los profetas decían la profecía, pero se cumplen 50, 70, cientos de años después. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de la llegada de Jesús, el Mesías, pero ninguno lo vio. Hasta que llegó Jesús. Por eso tú y yo tenemos que caminar por fe y confiar en el Señor. Nos dirige a un buen lugar, a un buen sitio, pero no conocemos los propósitos de Dios. Solamente sabemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Solamente sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Dios siempre nos dice la verdad. Mire, hermano, aquí hay una verdad que la gente no cree. Jesús viene otra vez. Nosotros nos pasamos enseñando y predicando que Cristo viene, que se preparen para el rapto de la iglesia. Y la gente están como los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad que sí? De fiesta en fiesta, de par en par. Esos los evangélicos llevan años diciendo eso y nunca viene. Te voy a decir, porque te voy a dar 3 razones por las cuales Jesús tiene que venir. Es necesario. En primer lugar, el reino de Jesús ahora mismo es un reino espiritual. Jesús se lo dijo a Pilato, ¿verdad que sí? Mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. ¿Cómo es que Jesús reina y gobierna ahora mismo? Por el Espíritu Santo, en tu vida y en la mía. Si yo por el dedo de Dios echo fuera este demonio, es que el reino de Dios está en medio de ustedes. Él está aquí. Está en tu vida, está en tu corazón, está en tu familia. Está contigo en tu trabajo cuando tú vas allí. El reino está contigo. Su presencia está contigo. Pero dice la Biblia que llega un día donde lo que está encubierto, lo que es invisible, lo que nadie ve, se va a ver. La expresión de Jesús es esta: todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No corras para aquí, no corras para allá, porque todo ojo le verá. Jesús va a regresar, va a levantar su iglesia.
Y va a descender a destruir al anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos del enemigo. Y Jesús va a establecer la paz en toda la tierra. Y va a gobernar sobre todas las naciones, lo que la gente habla y dice el milenio. No se querían sujetar a Jesús, pero van a tener que sujetarse a Jesús. Segunda razón por la cual Él tiene que regresar. Jesús va a restaurar la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto que está aquí se va a quemar y va a dejar de ser. Y Él va a hacer algo nuevo. Hermanos, muchos de nosotros no entendemos por qué estas cosas tienen que acontecer. Pero yo lo voy a atar al próximo punto, al tercer punto. ¿Por qué Jesús tiene que regresar? Tercera razón. Porque dice la Biblia, y nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que toda la creación, por culpa tuya y mía, está sujeta a pecado. Y que la creación misma gime por el día de la liberación. Y la Biblia nos enseña que los árboles, las ramas de los árboles, también van a aplaudir y van a dar palmas, porque van a estar alabando al Señor contigo y conmigo. Hay unas razones muy serias por las cuales Jesús tiene que regresar. Pero quiero regresar a María. He aquí tu sierva. Haz conmigo como tú quieras. Amados hermanos, si Jesús es el Rey, la pregunta en esta mañana para nosotros ¿es Jesús tu Rey? ¿Quieres que Él sea tu Rey? ¿Estás dispuesto y dispuesta a seguirle como María decidió? María es una mujer de fe y de obediencia. Yo puedo entender por qué Jesús tenía la fe que tenía. Porque Jesús pudo mirar al testimonio de su madre y darse cuenta que esta era una mujer ejemplar, era una mujer de testimonio, era una mujer firme, era una mujer desde su juventud decidió apartarse para servir al Señor. Fue una mujer que sacrificó, fue una mujer que lloró. Y Jesús sabía que esta mujer iba a llorar cuando viera a su hijo en la cruz y cuando lo vieran crucificado. Y bendito sea el nombre del Señor. Jesús nunca la dejó sola. Dijo: Juan, es aquí tu madre, cuídamela. Es una buena mujer. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Estás dispuesta o dispuesta a pagar el precio? ¿Estás dispuesta a pagar el precio del compromiso y de la entrega? ¿Estás dispuesta a darle el primer paso? Yo creo que en esta mañana Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que decirle: heme aquí, Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, te pedí que me ayudaras en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Y me estás pidiendo que haga esto. Pero yo soy la persona que te estoy resistiendo. Pero no importa cuánto duela, cuánto cueste. Yo quiero el bien para mi hijo, yo quiero el bien para mi hija, yo quiero el bien para mi matrimonio, quiero el bien para mi hogar y mi familia. Yo estoy dispuesta a pagarle el precio. Y cuando tú estés dispuesta como María y como Jesús, Dios va a obrar en ti. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a seguir el Rey? Espero que todos. En esta mañana, cuando se haga el llamado, tú ven y habla con tu Rey, habla con tu Señor. Dile: tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta mañana venimos, Señor, y te damos gracias. Tú eres Rey. Tú eres el Señor de nuestras vidas. El que nos habla, el que nos guía, el que nos dirige. Señor, a veces nos asustamos con lo que tú nos pides. A veces nos causa temor, pero tú nos dices: no temas, María. He aquí que el Señor está contigo.
Y así, hermano y hermana, el Señor te dice en esta mañana, no temas. Y aquí que el Señor está contigo. Para ayudarte, Dios se va a glorificar en ti. Dios va a hacer cosas nuevas en ti. Dios va a bendecirte. Señor, en ti hemos confiado. Haz con nosotros como tú quieras. Por estas cosas oramos en esta mañana. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.